Pues buenos días a todos y bienvenidos, ¿no? En principio a este quinto seminario dentro del programa de Mentoría EDUSI y contamos como ponente con Marta Cabezas, que va a dar la charla sobre una forma de incorporar capital dentro de las startups y como forma también de atraer el talento, ¿no? El siguiente seminario que tendremos será las ventajas de los hubs de emprendimientos y los dos últimos, todos los martes. El siguiente martes será por la tarde y luego el 21 será por la mañana, que será trucos para mejorar el SEO para emprendedores. Y el último, el día 28, coincidiendo con el cierre de febrero, es Tu imagen habla de ti, descubre y define tu marca personal. Como sabéis, estos webinars tienen una duración en torno a una hora aproximadamente. Suele ser una intervención en torno a 50 minutos, más o menos, un poco más, un poco menos, y al final un pequeño turno de preguntas. Las preguntas, en principio, mejor que pidáis la palabra por el chat, si puede ser. Y ya contamos con Estela, que también la conocéis todos de Globiz, que será la que modere y os irá dando la palabra. También podéis conectar los micrófonos si estáis interesados, en el sentido de que están habilitado la opción de que podéis conectarlo y hablar, aunque en principio primero pedís la palabra por el chat y luego conectáis el micrófono para hacerlo más ágil y poder ordenar las intervenciones. Dos temas ya de orden para finalizar. A lo largo de la mañana os pasaremos un PDF con la presentación que utiliza Marta y a finales de esta semana colgaremos probablemente el webinar en el canal de YouTube. Ya tenemos colgados los cuatro primeros seminarios. Ahí los podéis visualizar o revisualizar aquellos que pues podéis tener ese interés. Os recuerdo, el primero fue sobre la rentabilidad, cómo se hace un negocio rentable. El segundo, valoración de empresas. Después tuvimos aspectos legales a la hora de buscar socios, importante. Y la semana pasada una serie de consejos y reflexiones sobre lo que significa emprender y distintas herramientas que en este caso a Pedro Carrillo fueron de utilidad en, en su aventura emprendedora, ¿no? Y hoy el siguiente paso tenemos a Marta Cabezas con las Function Sales y todo este tipo de instrumentos e ideas que nos va a comentar y reflexiones que en base a su experiencia legal pues va a compartir con nosotros y yo creo que es interesante. Y ya sin más, Marta, pues yo creo que podemos ir empezando. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a todos por asistir. Creo que es muy interesante la medida que están realizando desde el ayuntamiento y desde el IDF para que este tipo de mecanismos de atracción de talento pues puedan formar parte también de vuestros mecanismos internos y que de alguna manera el ecosistema de las startups pues se desarrolle también en León, que como paisana que soy, pues también estoy tratando en la medida de lo que puedo poner mi granito de arena para que arranque. Entonces, sin más preámbulos y una última cosa, si en algún momento a lo largo de la conversación queréis intervenir o plantear cualquier consulta, de verdad por mi parte no hace falta que esperéis hasta el final porque a lo mejor queda totalmente descontextualizada vuestra pregunta, solamente pedir la palabra y de verdad encantada de contestaros. Pues yo quería empezar la presentación, eh, si os parece bien, pues entendiendo un poco para qué sirven este tipo de mecanismos de retribución, que al final son mecanismos de retribución y como tales sirven para atraer el talento. ¿Por qué digo esto? Y no espero que nadie se dé de baja ahora en la presentación al inicio, sino porque en mi opinión y sobre todo en mi experiencia, no son modelos de atracción de talento que puedan servir para absolutamente todas las empresas o no en todos los momentos de desarrollo de la empresa. Hay que entender muy bien qué es lo que queremos hacer, en qué fase estamos, si este es el mecanismo que le interesa al trabajador para atraerle a él y es lo que a él incentiva, ¿no? Entonces, al final, he hecho aquí unas reflexiones iniciales para tratar de asentar un poco de qué es lo que vamos a hablar y para quién tiene sentido y para qué no. Aquí, el primero y más importante, aunque no lo haya puesto más destacado, es el que indicamos aquí arriba del todo, ¿no? Es el incentivo económico el que le interesa al equipo que queremos atraer. O sea, ellos quieren entrar en el capital, ellos quieren un sistema de retribución basado en el valor de la compañía. La compañía
va a venderse, va a buscar una entrada de un inversor, en definitiva, este incentivo va a utilizarse en realidad, vamos a pagar, porque si no, a lo mejor hay que buscar otras alternativas que permitan esa labor de atracción y de retención del talento. Es verdad que cuando somos una startup, la capacidad que tenemos de a lo mejor satisfacer monumentos muy altos para nuestros empleados pues está limitada y tenemos que ser creativos. Y en esa creatividad es lo que surgieron estos mecanismos de atracción de talento. Pero no todos son los stock options, no todos son las entregas de acciones. Por eso ahí os indicamos, hay otras alternativas. ¿Podemos seguir siendo creativos? Pues a lo mejor sí, porque al final, y va en la segunda reflexión, enganchada con anteriores, si la organización está preparada para que entren trabajadores en el capital. No todas las organizaciones, por su naturaleza, por cómo han sido diseñadas, tienen esta capacidad y esta flexibilidad y esta oportunidad de dar entrada a sus trabajadores en la compañía. ¿Por qué? Porque es una empresa familiar que tiene 30 años y están padres, tíos, primos. Pues no es el modelo que yo recomendaría, ¿no? Aunque quisiéramos incluso profesionalizarla. Porque que entren trabajadores en el capital implica hacer unas juntas de socios, implica transmitir mucha más información, implica que los trabajadores pasen a tener una posición de toma de decisiones ya relevante entre iguales, porque puede ser que este trabajador, su futuro a medio y largo plazo no sea aquí. Por eso decía, os ponía aquí cuáles son las implicaciones a corto, medio y largo plazo. A lo mejor ahora está encantado en la empresa y tiene un proyecto, pero su idea a largo plazo es o emprender o irse a vivir a otra ciudad o realmente no quiere ser socio y no quiere empujar, ¿no? Entonces, la entrada en el capital hoy tiene unos efectos al futuro que puede generar muchísimas dificultades, ¿no? Luego, ¿a qué perfiles va a dirigirse este plan? Evidentemente, no todas las personas que tengamos en la compañía están diseñados, o sea, no todos los puestos que tenemos en la compañía tienen un perfil que tenga sentido que entren en el capital y que su vinculación y que su retribución variable vaya dirigida a un objetivo económico futuro de la compañía. Entonces hay que pensar cuál es el rol de esta persona y si este tipo de mecanismos de incentivos al final tiene sentido para esa persona o no. Luego, otra reflexión que la he puesto abajo, pero no porque sea menos importante, sino porque creo que es el contrapunto, ¿no? Realmente es muy importante. Y es pensar, y os lo digo todos los días a nuestros emprendedores cuando afrontamos el diseño de un plan de incentivos de estas características. ¿Qué es lo que estamos retribuyendo? ¿Estamos retribuyendo el pasado? ¿Estamos retribuyendo el presente o estamos retribuyendo el futuro? Muchas personas podéis pensar, y me interesará si queréis intervenir, que me deis un poco vuestra experiencia. Cuando estamos pensando en hacer este tipo de planes, estamos un poco en un bucle pensando en el pasado, en el presente y en el futuro. Sentimos un compromiso por lo que esta persona ha aportado en el pasado o que está aportando en el presente y creemos que va a seguir siendo en el futuro y por eso estamos pensando en esto. Pero si lo que estamos haciendo es dar un plan a medio y largo plazo que va vinculado al desarrollo económico de la compañía y estamos pensando en que esa persona en el pasado ha sido muy importante o que en el pasado ha aportado mucho o que en el pasado contribuyó de forma muy significativa, pues podemos estar cometiendo un error. Cada fase tiene que estar retribuida en su momento. Pagar con planes de incentivos, entre comillas, deudas pasadas con trabajadores no suele funcionar. Los planes de incentivos que como los que estamos valorando hoy, que están pensados en que la compañía crezca, se revalorice y en un momento dado pues se venda, o que puede llegar a venderse, lo que tenemos que retribuir es el presente y el futuro. No sirven para retribuir el pasado. El pasado pues hay que cumplirlo cuando toca o si vamos tarde tenemos que buscar otros mecanismos, pero en mi opinión personal no sería este el plan de incentivos más apropiado. Y luego también en qué momento hay que hacer un plan de estas características, ¿no? Porque es igual de malo hacerlo demasiado pronto
como cuando hacerlo demasiado tarde. Luego, si queréis, he preparado una presentación sobre cuál sería una ronda y cuáles son las fases de la ronda y cuáles son los hitos grandes en la ronda y cuál debería de ser el momento para plantear con el inversor o los inversores el plan de incentivos. Pero si estamos pensando en hacerlo hoy porque queremos incentivar el futuro, que no sabemos cuándo va a llegar o no sabemos siquiera si va a llegar, tenemos que ver que las personas sean las apropiadas y que la compañía ya esté en un momento de maduración lo suficientemente grande como para saber que va a tener un poquito más posibilidades de éxito. En una fase semilla posiblemente no sea el plan, o sea, no sea el modelo, no sea la propuesta que yo haría, honestamente. Y luego a partir de ahí, pues una de las cosas que tenemos que hablar hoy, y es un poco el papel desde el punto de vista de los abogados, es cómo se puede implementar este tipo de modelos y qué efectos tiene en la estructura de capital presente y futura. ¿Por qué estas dos reflexiones? Y ahora tendremos ocasión de desarrollarlas mucho más. Las SLs, hasta la ley de las sociedades emergentes, o como han dado en llamar, la ley de startups, han tenido problemas legales porque la ley de sociedades de capital en el artículo 140 nos limita cómo puede tener una compañía, una sociedad de responsabilidad limitada, que son por la inmensa mayoría de las que tenemos en el país, cómo se podían dar la entrada a los trabajadores. Y al final la respuesta es que hasta la ley de sociedades emergentes únicamente se puede hacer vía ampliación de capital porque la compra de autocartera está limitada. ¿Esto qué implica? Esto implica que todos los demás socios de la compañía tengan que renunciar a su derecho a suscripción preferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos planteando un plan de incentivos y tenemos ni que sea un único socio chiquitín, con un porcentaje chiquitín que se oponga, pues podemos tener problemas en la ejecución. Entonces, también hay que ser conscientes de cuál es nuestra situación societaria previa antes de hacer este tipo de modelos. Y por último, bueno, también decía que efectos tiene la implementación, pues evidentemente esta persona entra en el capital, va a afectar al reparto de dividendos, va a afectar a la aprobación de las cuentas. Oye, Marta, es que queríamos activar un I+D y este trabajador no quiere, pues este tipo de cosas que suelen generar. Y luego, por último, si es viable financieramente. Hay una sensación un tanto errónea en el ecosistema de que entregar acciones es, entre comillas, es gratis para la sociedad, ¿no? Ahora ya veremos cómo va para los trabajadores. Y esto no es cierto. No es cierto, la compañía, esto es una remuneración y como tal es un gasto de sueldos y salarios. Al ser un gasto de sueldos y salarios afecta evidentemente a tu PL y afecta a tu PL cada año porque hay que ir provisionando cuánto se cree que hemos ido incurriendo en gasto este año. Entonces, pues evidentemente, antes de afrontar un plan de estas características, deberéis de gestionar cuál es vuestra situación financiera y con las personas que os ayuden en pues, vuestros responsables de contabilidad, vuestro director financiero, vuestra asesoría, una persona que conozca la situación económica de la compañía, os tiene que ayudar porque si no podemos encontrarnos con que el mero hecho de dotar esta provisión anualmente haga que la compañía tenga una situación patrimonial poco interesante y más porque este gasto, luego si tenemos tiempo lo explicaremos, no será gasto deducible para la compañía, aunque tenga el gasto contable, hasta que efectivamente se pague. Pero no me quiero liar en cuestiones demasiado técnicas ahora, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez que ya hemos dado el paso, ya hemos pensado que pues este tipo de modelos pues pueden tener sentido para profundizar, pues tenemos que definir cuáles son los perfiles y cuáles son los objetivos que estas personas tienen que cumplir para ser beneficiarios del plan. Como suelen funcionar este tipo de planes de incentivos es que el Consejo de Administración te manda una carta estimada, en este caso si fuera yo sería Marta, estimada Marta, te invitamos a formar parte del plan de incentivos, pues voy a ser un poco creativa, de Hive Legal, y queremos que si se cumplen los objetivos que verás a continuación, recibirás en los próximos 2 años un X% de la compañía o un X% en caso de venta de la compañía, si fuera un phantom o lo que sea. La definición de estos objetivos
tiene que estar alineada con el crecimiento de la compañía y con la evolución de la compañía y vinculada a unos objetivos económicos o de desarrollo del producto o desarrollo de un mercado o de... Bueno, depende del rol que tenga cada uno, pero tienen que estar perfectamente definidos porque si no, al final lo que pretendemos que es atraer y fidelizar talentos y el trabajador o el futuro socio que queremos queremos que pase a dar ese paso a ser socio, con lo cual es alguien como, que tenemos mucho interés en ello. Si no le ponemos unos objetivos claros y no puede ir verificando año a año, pues que los va cumpliendo, pues no va a conseguir el objetivo que queremos, que es el de fidelizar, ¿no? Y a partir de ahí, pues determinar cuál es el régimen fiscal y legal más apropiado, que es el que yo os comentaba antes. Pues hay varios mecanismos de implementación, que es lo que vamos a hablar a continuación, pero por ser un poquito más ejecutivos, podemos hacer una entrega de acciones, ya sea directa o mediante un stock option plan, te damos un derecho a comprar las acciones a un precio rebajado, un phantom shares, o acciones fantasma, que no deja de ser crear un bonus vinculado a un precio de compañía, sobre todo si vamos a vender, pues oye, tendrás derecho a un bonus equivalente al 5% de la compañía en caso de que se venda o en caso de que nos compre alguien o que nos inviertan o lo que sea. Y luego también hay otros mecanismos adicionales, como por ejemplo es el usufructo de acciones, que lo hemos utilizado en varias ocasiones y funciona muy bien porque te da el incentivo económico, pero el trabajador se queda tranquilo de que ese derecho va en una escritura pública y ahora os explicaremos las diferencias que hay entre unos y otros, porque yo creo que eso es interesante también. Y tiene la parte buena de que está de alguna manera limitado a tus acciones, porque si no, si vamos a un modelo de entrega de acciones, pues tenemos que buscar mecanismos de sindicación o de ver cómo esa persona... sus derechos políticos, derecho de voto, derecho de toma de información de la compañía, no torpeden el día a día de la gestión, ¿no? En cuanto al modelo, y aquí os decía, hay una parte que es muy importante y es que debe procurar la mayor renta disponible, pero para todos, para los trabajadores, para la sociedad, para los socios y para los posibles inversores. Muchas personas desconfían de este tipo de modelos porque creen que, bueno, pues puede perjudicar si luego tienes una ronda o si tienes un capital social muy atomizado y tal. Es verdad que en nuestra experiencia los inversores siempre se fijan en dos cosas. Uno, que los fundadores conserven un porcentaje del capital elevado. De hecho, os comentaré luego, bueno, si no lo comentamos ahora, hay muchas ocasiones que los fondos obligan a los propios fundadores y a los demás socios a crear un plan de incentivos para que los propios fundadores reciban más equity en el futuro, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y ha habido muchas rondas que se han caído porque los fundadores no tenían suficiente capital o lo que ellos entendían que no era suficiente capital que les incentivara a remar o porque los demás socios que habían habido en rondas previas pues no querían dar entrada a los trabajadores como socios de pleno derecho. Entonces es un equilibrio importante de los fundadores tienen que tener peso real y se puede crear un plan de incentivos solo para ellos, lo cual a lo mejor así de primeras no era lo que nos esperábamos. Segunda, que las personas que formen parte del, digamos, corazón más nuclear de la compañía, pues que tengan por lo menos una potencial capacidad de enriquecerse con el crecimiento para que estén incentivados y ya veremos qué nombre le ponemos al juguete. Y luego tenemos que controlar que se van cumpliendo los objetivos que comentábamos al principio, pues sí, los objetivos hay que dar reporte anual de los estás cumpliendo, no los estás cumpliendo, si los estás cumpliendo un 90%, todo. Tiene que quedar muy claro quién va a definir esos objetivos, quién va a definir el cumplimiento, porque tampoco puede ser un tema totalmente aleatorio que el trabajador no sepa si va a tener o no, o va a depender de que el socio fundador esté de buenas conmigo o no, ¿no? Una vez que se paga, pues ver cómo se gestiona, pero luego al final es que normalmente cuando se termina un plan de incentivos empieza otro, es decir, es una rueda, ¿no? Como que no termina nunca, porque cuando tú has tenido un éxito y has tenido una rentabilidad buena, tienes que volver a traer a esos fundadores, por eso los inversores y los fondos lo tienen muy claro,
también a los propios trabajadores, porque si ya les has puesto la zanahoria delante de ellos durante años o durante meses, ya se han comido la zanahoria, tienes que venir con una zanahoria, aunque pueda parecer un poco loco, tiene que ser todavía mayor que la anterior. Con lo cual, en realidad estamos hablando de un círculo, quiero pensar que virtuoso, en el cual pues entran muchos factores que determinan que siempre la compañía tenga que estar pensando en esto, ¿no? Y aquí he tratado de hacer un súper resumen ejecutivo, me ha quedado un poco abogacil, pero bueno, me lo vais a perdonar, entre los diferentes modelos de planes incentivos con los cuales podemos trabajar. Hay otros más complicados y que lo que hacen es mezclar todos estos ingredientes, ¿no? Pero al final todo acaba siendo parecido, con lo cual yo creo que es importante simplificar antes de complicarlo más, ¿no? Vale. Si os dais cuenta, hemos puesto un Stock Option Plan que al final no deja de ser una entrega de la posibilidad de entrar a futuro con acciones, o sea, es decir, unas opciones sobre acciones, que normalmente es el modelo y luego entran con un precio muy nominal o muy rebajado. La directa entrada en acciones, el usufructo que os comentaba antes o los phantoms. Y aquí está un poco la magia, ¿no? Mientras que en el Stock Option Plan y en la entrada de acciones, los trabajadores efectivamente entran en el capital de la compañía y van a las juntas, toman decisiones como aprobar las cuentas, pueden bloquear el presupuesto o no aprobarlo, o no aprobar un cambio de un órgano de administradores, por ejemplo, etcétera. Y se pueden ir, y si se van y son las acciones suyas, siguen siendo socios de la compañía, porque en derecho español los socios están pensados en las sociedades capitalistas, no en un tema de conocimiento. Pues tenemos en el usufructo y en los phantom shares que no entran en el capital. Entonces, al final, económicamente no hay una diferencia tan grande, pero sí que hay una diferencia grande en la toma de decisiones. Aquí no hay un modelo mejor que otro. Yo creo que lo que hay es que cada modelo le sirve a cada empresa y a cada grupo de fundadores le sirve una cosa para incentivar a sus trabajadores. No hay un blanco y un negro, no hay un todo o nada, no. Hay un modelo que le sirve a cada compañía y en cada momento. A lo mejor ahora nos interesa un phantom shares y a futuro tiene que ser una entrega de acciones. No es que una cosa te vincula a futuro, ¿no? Como proponía a ti en derecho de voto, pues claro, si es una entrega de acciones, sí. En el usufructo no, porque el fundador sigue siendo nudo propietario y es el que conserva los derechos de voto, y en el phantom share, pues evidentemente no. Hay que elevar a público en la entrega de acciones y en el usufructo sí. Por eso el usufructo generalmente a los trabajadores les da más confianza que un mero phantom share, porque ven un papelito que un señor notario y le dicen, esto es para ti, ¿no? Entonces genera un poquito más de confort. ¿Se inscriben en el registro mercantil? Pues no, ninguno. Las acciones no se inscriben en ningún registro mercantil. Es verdad que si hay una entrega de acciones, pues efectivamente se inscribe en el libro registro de socios, y si hay una ampliación de capital, esa ampliación de capital para que entren los trabajadores sí que se inscriben en el registro mercantil. Y estos dos puntos del final pueden parecer un poco tontos, pero son muy importantes, ¿vale? ¿Requiere la aprobación de la Junta y del órgano de administración? Pues veréis que en los usufructos no y en todos los demás sí. ¿Qué gracia tiene el usufructo entonces frente a los demás? Que podemos tener 2 fundadores o 3 fundadores en los cuales hayan unos que crean que ese trabajador debe de ser remunerado y retenido de esta manera, y a lo mejor otro u otros no, porque unos han sido los fundadores, digamos, ideológicos, los que impulsan el proyecto, y otros han sido unos inversores que me han entrado, un Fools and Friends o una ronda Pre-Seed o una ronda Seed, y esos socios capitalistas pues no lo entienden, no lo ven. Pues al final el usufructo nos da la virtualidad de que esos socios fundadores que quieren empujar y que quieren que esa persona quede retenida, o unos y otros no, puedan tirar de sus propios títulos para crear ese usufructo en favor del trabajador. Al final, pues hay que tomar las ventajas y las desventajas, tomar en cuenta unas y otras y decidir o definir cuál es el modelo que nos va a encajar, ¿vale? Y bueno, pues para finalizar, pues efectivamente, como los implementamos, pues efectivamente va un poco la línea de todo lo que habíamos
hablado hasta ahora, pues buscar los mecanismos de atraer. Aquí hay que hacer una parte previa de hablar con los trabajadores de qué es lo que quieren, que a lo mejor no quieren ser socios, que no, porque lo ven como un problema. Os sorprendería que la cantidad de planes que hemos hecho pensando en atraer a determinados perfiles, y ellos, cuando les dices lo de ser socios, te abren así los ojitos diciendo, pero madre mía, ¿qué es esto? Yo no quiero, no es lo que yo buscaba, ¿no? Buscar qué perfiles son, concretar cuál es el evento que va a determinar que ese incentivo se active, ¿vale? Si no, mientras tanto está como un poco en stand-by. Y luego, a partir de ahí, pues definir cuáles son los requisitos, adaptar los objetivos individuales a los objetivos de la compañía, porque no todos los roles van a tener el mismo objetivo. Y hay que ver si se flexibilizan o no, porque si tenemos un director de producto que ha habido un problema porque uno de sus objetivos es, no sé, el que queráis, ¿no? Y resulta que falla, pero no falla por él, sino que falla por unos imponderables, porque, bueno, pues mira, nos pasó en un tema de bio, que al final se estropearon las muestras y todo parece que iba a ser súper positivo y tal, pero hubo un problema eléctrico y fallaron, se fueron los sitios donde se mantenían las muestras frías, no sé si se llaman congelador o no, perdóname, seguro que hay aquí un biotecnólogo y me mirará como si estuviera loca, ¿no? Pues se estropeó. Claro, no se pudo conseguir el objetivo en el plazo que nos habíamos marcado, pero realmente no podemos ponerlo en negro sobre el blanco. Obtención de no sé qué producto que sea satisfactorio o que nos den la patente o el director financiero que consiga mejorar el EBITDA, porque hay una serie de elementos que no van a funcionar. Y luego al final alinear cómo se van a reportar, ¿no? Y lo que os comentaba, la ejecución. Estos serían como las 4 fases que deberíamos de ir pasando y no me voy a detener demasiado porque es lo que hemos ido hablando hasta ahora, ¿vale? Entonces, como os decía antes, cuando tenemos una ronda, esto me lo preguntan muchos emprendedores, bueno, pues ¿en qué momento se habla con el inversor del plan de incentivos que queremos establecer? Pues si esto fuera una visión lineal de lo que es una ronda, ¿no? Aquí vamos, lo que decimos, cuál es el viaje, cuál es la visión, pues debería de ir en la fase de negociación. Nosotros lo hemos puesto aquí en la fase de negociación, no sé si lo veis, el plan de incentivos para el equipo. Pero en mi opinión debería de empezar a hablarse seguramente en la fase de match, lo que nosotros llamamos la fase de match o la fase de enamoramiento, si lo preferís, ahora que se acerca San Valentín. Porque tenemos que poner de manifiesto a nuestros inversores quiénes son importantes y por qué son importantes. Porque los propios procesos de negociación de una ronda desgastan tanto a según el que perfiles, por ejemplo, un director financiero que a lo mejor cuando se acaba el proceso lo que no quiere es seguir en la compañía porque ya está agotado. Entonces, si además de que tiene que negociar los objetivos, yo que sé, cualquier cosa, lo que vale la compañía, etcétera, tiene que negociar su propio plan de incentivos, imaginaros que puede ser un desastre. Y cuando hay que ejecutar todo el proceso, pues hay que ejecutarlo también pensando en ellos, ¿no? Y en sus necesidades. Por eso, aunque lo hayamos pintado aquí en la fase de negociación, seguramente debería de ir desde la parte del match. Y seguramente cuando estéis pitcheando vuestros proyectos, pues digáis, todas esas personas que salen con una carita, ¿no? Al final de la presentación de quién es el equipo, quiénes son los fundadores y quién es el equipo, pues normalmente esas personas que salen con sus caritas en el pitch son por lo menos algunos de los firmes candidatos a ser beneficiarios de ese plan de incentivos. Y cuando tú haces el pitch ya tienes que estar pensando en este tipo de perfiles, o por lo menos es mi opinión personal, ¿vale? Y ahora ya, después de todo esta parte, digamos, más de diseño o más conceptual, pues aquí sí que vamos a ir un poco a la parte más farragosa legal y fiscal de los planes. A ver, lo primero de todo, que nadie se me asuste porque haya demasiada letra en las presentaciones. No están pensadas para que las leáis ni nada, sino simplemente para que cuando acabe esta sesión pues podáis
acudir a ellas si queréis repasarlas y como si queréis desconectaros de la pantalla y quedaros solo en lo que vamos a hablar. Entonces, a ver, el primer punto que tienen de problemáticas estos planes de incentivos es que al final tienen un coste económico. ¿Un coste económico para quiénes? Primero, para la compañía, por supuesto que se tiene que deshacer de esa masa patrimonial para retribuir, es un sueldo, ¿vale? Los socios, porque al final renuncian a su equity o a sus expectativas económicas, ya sea, no tiene por qué ser equity, pero puede ser también dinero, ¿no? Que esperan obtener en una ronda o en una venta, pero también los propios trabajadores tienen un impacto económico. ¿Y por qué? Porque ahí siempre tenemos un socio más, que es el socio oculto, que llamo yo, que es la fiscalidad que tenemos que asumir en todos estos planes de incentivos, igual que en cualquier otro sueldo, en cualquier otra remuneración en especie que podamos tener. Entonces, al final, ¿por qué he hecho tanto inciso al principio en destacar que esto es un plan de incentivos? Porque lo que no puede ser es que al final hagamos todo este esfuerzo económico, todas las partes implicadas, para que al trabajador le cueste esto dinero y al final, en vez de ser un incentivo, se acabe convirtiendo en una pesadilla. Que ha habido veces que nos hemos encontrado con situaciones así. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es un sueldo. Y al ser un sueldo, pues es una remuneración de rendimiento del trabajo. Y al ser un rendimiento del trabajo, en este caso en especie, tiene una fiscalidad asociada. Igual que si entregáramos a un trabajador un coche o entregáramos al trabajador un móvil o un viaje o cualquier otro tipo de sistema de retribución en especie. ¿Qué ocurre con los planes de incentivos? ¿Qué ocurre también efectivamente con todos los planes, con todos los sistemas retributivos en especie? Pues que cuando tú le pagas a alguien un sueldo dinerario, pues le pagas 1.000 euros al mes y le aplicas su tipo de retención y son a lo mejor un 12%. Bueno, pues hay que darle 120 euros a Hacienda, ¿no? Y la persona al final no cobra los 100, al final solamente cobra por la parte que corresponde después de descontar este coste económico. Claro, si te doy acciones, te doy títulos, esa retención, o más técnicamente un ingreso a cuenta que se llama para, bueno, quedaros con retención, ¿quién la paga? Porque yo al trabajador no le digo, mira, Luis, te entrego 100 títulos. Ahora, pero esto tiene un valor económico de 1.000 y es que yo tengo que ingresarle 120 a Hacienda. Dame 120. Claro, no funciona así. Claro, si lo planteas así, que quienes han querido hacer algo así, claro, el trabajador te dice, oye, ¿tú me estás atrayendo? ¿No me estás atrayendo? ¿Qué hago con mi renta disponible? Hemos dicho que las startups no pueden pagar unos sueldos muy altos. No voy a destinar toda mi renta disponible a ser socio, a una valoración, que eso es una de las cosas que veremos ahora, a una valoración que para encima me estás diciendo tú que esto vale 1.000.000 de euros, pero tío, o sea, lo valdrá. Yo no digo que no, pero si a mí me das el 10% de la compañía, ¿de dónde saco yo ahora dinero líquido para pagar esta fiesta a Hacienda? Bueno, pues aquí hay una serie de mecanismos legales que han venido haciéndose en el pasado y que ahora con la Ley de Sociedades Emergentes tenemos una oportunidad grande. Entonces, si me lo permitís, os explico cómo era hasta ahora, que sigue siéndolo para todas aquellas empresas que no puedan cumplir los requisitos emergentes, que además os los he puesto al final para que tengáis un poco de base de cómo funciona, porque es algo que está en la calle ahora con la nueva ley. Bueno, pues antiguamente, insisto, para todos aquellos que no puedan acogerse a la ley de empresas emergentes, pues lo que nos daba la fiscalidad es la posibilidad de entregar a nuestros trabajadores acciones, y esto sirve también para opciones sobre acciones, pero no vale, por lo tanto, ni para un phantom ni para un usufructo, exentas de tributación, es decir, pagan 0 hasta un máximo de 12.000 euros al año, pues lo pongo ahí. ¿Cuál es el problema que tienen este tipo de incentivos? Uno, que lo tienen que recibir todos los trabajadores. Claro, a lo mejor a nosotros no nos interesa que absolutamente toda la plantilla acabe siendo socio, ¿no? Y que no se pueden poner unos requisitos genéricos. Es verdad, y ahí os lo he puesto, es verdad que sí que la ley nos dice, oye, mientras lo des a toda la... O sea, bueno, la ley no, la Dirección General de Tributos ha venido interpretando en el sentido de, oye, aunque no se lo des a todos los trabajadores, si exiges que haya una antigüedad mínima de 2 o 3 años para poder entrar en el capital, bueno, pues esto funciona, ¿vale?
Lo que ocurre es que, y por eso en las startups no nos suele funcionar muy bien, es que hay un porcentaje máximo que los trabajadores pueden tener junto con sus cónyuges, familiares y demás. Entonces, si estamos en una empresa pequeñita funcionando y esa persona no pueden tener un porcentaje de participación alto, pues al final pues me estás limitando. Y por otro lado, además, se obliga a los trabajadores a que no los vendan durante 3 años. Claro, esto es una cara y una cruz. Está muy bien porque sabes que tienes a esa persona fidelizada durante 3 años, pero puede ser una cruz si esa persona necesita salir, un tema personal. Es que no tiene ni que ser un problema de desacople con los objetivos de la empresa, sino que necesita salir por un tema personal, por un tema de cualquier tipo y ya no pueden ser. Y en ese caso, lo que nos veríamos obligados es a pagar los impuestos retrasados de esos 3 años. Entonces, puede ser un problema serio. ¿Vale? Y esto hace que en el pasado no hayamos podido hacer muchos planes de incentivos con este modelo. Aquí os he hecho un par de ejemplos que yo creo que, bueno, aquí he hecho un ejemplo primero un poco tonto, pero puede servir. Claro, si tenemos un sueldo bruto anual, y aquí aprovecho que no hay ningún compañero laboralista, espero, si hay alguien que por favor se manifieste y levante su manita, porque en pura teoría en el ámbito laboral se restringen que las retribuciones en especie superen el 30% del sueldo bruto. En la vida real, cualquier plan de incentivo supera el 30% siempre. Entonces, espero y deseo que no haya por aquí un laboralista que me eche la bronca. Pero bueno, en la vida real es que sería imposible entregar ningún plan de incentivo si no nos pudiéramos pasar de esos límites, ¿no? Alguien debería retocar la ley laboral, pero bueno, no es el foro. Entonces, yo aquí os ponía un ejemplo. Si tenemos una persona que trabaja con nosotros y que tiene un sueldo de 30.000 euros al año, y bueno, pues todo eso por poner un sueldo cualquiera, si os dais cuenta, si está exento, pues la tributación efectiva sale bajita porque esos 12.000 se los estamos dando sin tributar. Ahora, si lo hiciéramos si no lo declaráramos exento porque no se cumplen los requisitos que hemos hablado antes, pues tenemos un problema, porque aquí os he puesto un ejemplo desde el origen. Mirad, os voy a pedir que vayáis porque hay otro mecanismo para incentivar esto y me lo voy a saltar. Mirad, si os fijáis aquí abajo, si en el ejemplo segundo que pone sin renta irregular y con renta irregular, si nos centramos en el que pone sin renta irregular, decimos, oye, le damos 30.000 euros, le damos 36.000 euros en acciones, eso nos da 66.000 euros de retribuciones totales, eso da una tributación efectiva de 17.000 euros. Si os dais cuenta, aquí, sumando estos 3 años, a nadie se le escapa que nos va a dar un poquito menos. ¿Qué ocurre? Que, oye, Marta, no cumplimos los requisitos, porque eso de los 12.000 euros se nos ha atragantado, porque no somos empresa emergente, que la vamos a ver ahora. ¿Cómo podemos incentivar esta entrega? Pues hay un mecanismo y es que la ley te deja que solo tribute un 30%, es decir, un 70%, es decir, de toda la tributación vamos a dejar exenta un 30%, esos quedan exentos de tributación y el resto, el otro 70%, va a tributar en la base general del trabajador. ¿Qué ocurre? Que como rompemos la progresividad del impuesto porque estamos quitando 30.000 euros, que estamos quitando el 30%, perdonad que me he equivocado con el sueldo bruto, como estamos quitando el 30%, ese 70% que queda tiene una tributación que suele quedar en torno a entre 18 y 12 puntos porcentuales por debajo. De esa manera conseguimos que esa persona tribute menos. ¿Qué pasa? Os he puesto al final de todo los requisitos de las reducciones de renta irregular y por eso si veis aquí hay unos hipervínculos, os llevan al final. Básicamente lo que te piden es que la renta tenga una antigüedad superior a 2 años y que no se entregue de forma regular, como su propio nombre indica. Entonces no se puede entregar más que una vez cada 5 años. ¿Esto qué supone? Que hasta 300.000 euros, lo cual es un importe ya muy grande de valoración, hasta 300.000 euros podamos obtener una fiscalidad beneficiosa para esa persona, pero tiene que ser dentro de 3 años y, por otro lado, tenemos otro problema, es que el año que se recibe todo de una vez. Entonces, ese año, y aquí se ve muy bien con el ejemplo que tenemos en la amiga Cristina,
pues si os acordáis, si se lo íbamos dando todos los años exentos, tal, pues iba teniendo una tributación pequeñita todos estos años. Y aquí al final teníamos más o menos como 5 por 3, 15, 16.500 euros, ¿no?, de tributación agregada en todos estos años, dándole las acciones exentas. Pero en este modelo, si os dais cuenta, como tengo que meterlas todas en el tercer año, la fiscalidad se nos va mucho para arriba, porque hemos pasado el último año de pagar 5.500 a pagar 11.000. Es decir, tenemos una tributación efectiva, si nos vamos fuera de la exención, de 6.000 euros. También aquí veis la diferencia, que os lo ponía, de poder aplicar la reducción por irregularidad o no, porque tenemos un ejemplo que nos sube la fiscalidad. Si no podemos aplicar renta irregular, pues casi 4.000 euros, ¿no? Claro, pero el plan de incentivos, la gracia que tiene es que yo te entrego algo hoy, que, Marta, aunque nos estés diciendo la fiscalidad, pues está muy bien, pero hoy nuestra empresa vale poquito, con lo cual la fiscalidad pues será tendente a muy baja, pero el incentivo que queremos tener es que cuando se venda, pues esto valga mucho y entonces la diferencia esté la rentabilidad. Aquí me vais a permitir que me ponga un poco seria con el tema de las valoraciones en el momento de la entrega y en el momento de la venta, ¿no? Hay una especie de mal endémico en las startups de cuánto vale la startup. Y entonces, estamos hoy vale 100.000 euros, mañana vale 1 millón, pero luego vale 300.000 euros, pero luego hago una ronda nominal, pero luego hago una que vale 5 millones, pero yo os invito a todos a que hagamos una reflexión seria en el ecosistema sobre las valoraciones de las compañías y nos lo tomemos un poquito en serio. Porque gran parte de los problemas que hemos tenido, ya no solo con los planes de incentivos, sino con este tipo de modelos, es que como cada día valen las cosas una cosa distinta, pues da igual. No. El problema es que cuando ya hemos dado un plan de incentivos, lo hemos dado a nominal, si en el mismo día, en unidad de acto, pero en otra escritura inmediatamente después, decimos que la compañía vale 5 millones de euros, Hacienda le va a exigir a ese trabajador no el nominal, le va a exigir la parte proporcional por los 5 millones de euros, con lo cual os pido por favor que entre todos hagamos una reflexión sobre cómo realizamos las rondas, cómo vamos gestionando las valoraciones de las compañías, porque llega un punto que no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Entonces, como os decía, yo doy las acciones, mira Marta, pues hoy las acciones de la compañía pues valen pues un porcentaje chiquito, le valen 2.000 euros, pues muy bien, pues 2.000 euros, pues intentaremos que además estén reducidos y que pague poco en el momento de la entrega. Pero luego cuando se vende, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí hemos dicho antes que si son acciones que están bonificadas tenemos que esperar 3 años, pero olvidando eso, efectivamente el valor de transmisión se descuenta el valor de adquisición. El valor de adquisición es el coste real. El coste real, si han sido exentas, temas que hayan sido exentas fiscalmente no quiere decir, o hayan tenido una bonificación fiscal, no quiere decir cuál es su valor nominal de entrega, el valor es el que es, y lo que hace el trabajador es tributar por la diferencia. Claro, si yo entrego las acciones muy pronto en un exit o en un secundario intermedio que haya medio camino o en cualquier modelo que tengamos, pues la tributación, la plusvalía, que es lo que se pretende, es que sea muy grande. Y esa plusvalía ya no tributa como sueldo, sino tributa como ganancia patrimonial y tributa al tipo flat del IRPF, o sea, como los dividendos, como las ventas de cualquier otro producto. Claro, entonces, ¿qué pretenden estos planes de incentivos? Que el crecimiento en la compañía entre que se entrega hasta que se vende sea muy alto. ¿Por qué? Porque aquí es donde está realmente el incentivo y es donde el trabajador se va a llevar una parte importante de su rentabilidad, ¿no? Como os comentaba, la ley de startups nos sube de los 12 a los 50.000 euros y consigue otra cosa adicional que para mí es verdaderamente interesante, que no pague el trabajador en el momento que se entrega el título inicial, sino que se espera a que ese incentivo sea cuando salga a bolsa, cuando se vendan las acciones, cuando haya cualquier tipo de éxito o cuando pasen 10 años. Claro, esto está muy bien, porque ya no tengo que preocuparme de lo que pago hoy, que realmente no sé si el proyecto va a salir adelante, pero también puede tener bastantes distorsiones, porque la valoración de la compañía hoy está muy clara. La valoración que va a tener la compañía en el futuro no lo sé. Entonces, bueno, lo que sí está claro es que 50.000 es un importe lo suficientemente grande
como para que si a un trabajador le vas dando de 50.000 en 50.000 cada año, pueda llegar a tener un paquete lo suficientemente grande sin pagar nada, lo cual es ideal. Pero tiene problemas, como lo pongo ahí al final, que es la regla de valoración, ¿no? Como no sabemos efectivamente cuándo va a tributar esto, pues como no sabemos cuándo tributar, pues no vamos a saber cuánto va a valer la compañía. Como no sabemos cuánto va a valer la compañía, bueno, puede generar alguna distorsión. Pero resumen ejecutivo, pasamos de 12 a 50, no tienen que tenerlo todos los trabajadores, no, solo los que a nosotros nos interesan, no hay que pagar en el momento uno, sino que queda de alguna manera diferido a que se complementen esos situaciones que nos da la ley. Con lo cual, la ley de startups o la ley de empresas emergentes en este caso sería como dedito para arriba porque nos da muchas más posibilidades de planificar. Aquí os he hecho un resumen de qué es lo bueno de la ley antigua y qué es la ley buena, pero como nos vamos quedando sin tiempo, voy a intentar explicaros los mecanismos, digamos, alternativos. Pues el stock option al final es que solamente te doy el derecho a comprar las acciones a un tipo barato. ¿Eso qué nos supone? Que podemos conseguir todos los incentivos que queramos porque nos da más margen de venta y aquí podemos elegir cuándo tributamos, que es la parte interesante. Si esos stock options son intransmisibles, los tributo ahora cuando me los dan, pero si son intransmisibles cuando se ejecute, como con la ley de startups a futuro, pero si son transmitibles, tributo hoy. Claro, si yo tributo hoy por algo que vale muy poquito, y además que ni siquiera vale todo el valor de la compañía porque solo es una opción, es decir, solamente es pues, el 10% del valor de la acción, verdaderamente aquí hay un mecanismo de incentivar pues, muy grande. Entonces, además, también podemos aplicar la renta de irregularidad, con lo cual el stock option me da mayor posibilidad de poder remunerar a día de hoy una startup que no entre en ley de sociedades emergentes. No tengo las limitaciones que me dan la ley del IRPF con carácter general para lograr la exención y además me puedo beneficiar de la reducción. Para que os hagáis una idea, una opción suele valer como el 10% del nominal y el trabajador decide si lo va a ejercitar o no. Es decir, si efectivamente hay un éxito, a mí me interesa el ejercito porque a mí me dejaron comprar a 1.000, digamos el ejemplo, Marta, en el ejemplo que venimos usando, te vamos a dar opciones sobre acciones por 1.000. Digo, oye, pero yo cuánto tengo que poner ahora, son 100, pero no te preocupes que la compañía lo considera como retribución. Ah, bueno, pues ya no es una retribución de 1.000, ahora son una retribución de 100. Oye, en el futuro, cuando se venda la compañía y ese paquete de acciones valga 50.000, tú tienes que pagar 900. Vale, yo pongo 900, pero yo ya sé que vale 50.000, con lo cual efectivamente juego un poco sobre seguro y la tributación evidentemente me acompaña porque voy a tener la reducción. Con lo cual, seguramente en fases iniciales siempre vaya a ser interesante más una stock option que una entrega directa. Y luego los phantom. Los phantom, también os he puesto aquí más speech para que podáis leerlo luego cuando queráis volver sobre el documento, pero al final el phantom no deja de ser un bonus. Entonces, tiene una serie de ventajas y es que no pago nada hoy, lo pago todo cuando lo recibo. Ese bonus, cuando lo reciba, tributará el 30% lo podré reducir, solo tributará el 70%, pero cuidado con esto, porque, claro, si la compañía hemos dicho antes que lo que hoy vale 1.000, vale luego 50.000, no es lo mismo la tributación sobre 100 o sobre 1.000 ahora que sobre 50.000 en el futuro. Y estos 50.000 en el futuro, por mucha reducción que tenga, los cobro todos en un año. Con lo cual, los phantom tienen la parte buena de que es más, digamos, fáciles de gestionar, tienen menos requisitos legales, los pueden concederse de forma más rápida, etcétera. Pero es verdad que fiscalmente al trabajador no le suelen interesar. Si fuéramos en qué le interesa más al trabajador, yo diría que un stock option, luego unas acciones sobre acciones, luego un usufructo y lo último el phantom. ¿Por qué? Porque el phantom al final hoy te lo doy, Santa Rita Rita, es un bonus, lo que se da luego se quita y si efectivamente nunca va a llegar a tener el momento de salida, no lo voy a cobrar, pero si tengo la suerte de que me toca la primitiva y esto da un petardazo muy grande, es que me voy a llevar posiblemente el 40% o el 43% se lo va a llevar a Hacienda, por mucho que aplique la reducción. Perdonad, es que me había puesto una alarma a mí misma para
para acordarme de qué tal. Y luego, por último, el usufructo. El usufructo de las acciones, al final, todos conocemos la figura del usufructo porque todos tenemos un familiar con una vivienda en usufructo o algo parecido. Pues al final es verdad que el fundador o el inversor de la fase que sea sigue siendo el socio, pero todos los derechos económicos se los da este trabajador y está vinculado a un número de títulos. Tú tienes de la 1, la 5, la 4 y la 3 y esas acciones son las que a ti se te entrega el usufructo. Si hay un dividendo, lo cobras. Si hay una venta, esa parte la cobras. Funciona como un bonus también, pero tiene una parte buena y es que el usufructuario tiene, en este caso el trabajador, tiene un título que de alguna manera le protege mucho más que un phantom. Un phantom al final no deja de ser un documento privado que, bueno, pues tiene su complejidad en la ejecución si por lo que sea los fundadores no lo quisieran cumplir. En cambio, el usufructo es que directamente tú tienes tu escritura y no se puede vender la empresa si el usufructuario no concurre, para que os hagáis dando cuenta de cómo de importante es. Si el usufructuario no cobra su parte en el exit, no se ejecuta la operación. Y los fondos, cuando esto lo conocen, pues evidentemente no entran en la operación. Perdonadme, que me haya pasado que había una pregunta de Germán. Disculparme, Germán. Cuando se venden los stocks, la diferencia entre precio de venta con compra también tiene que pagar impuestos. Sí, pero esa es la misma que tienes en las acciones. A ver, los stocks funcionan. Yo te dejo hoy tener acceso a un paquete de acciones, hemos hecho de 1.000 acciones por 100 euros, ¿vale? En vez de darte las 1.000 acciones que te tributarían ahora. Esos 100 euros, cuando llega el evento, son 50.000. Tú pagas los 900 de diferencia al fundador. Entonces tú ya tienes un valor de adquisición de 1.000. 50.000 menos 1.000, pues eso tributa, esos 49.000, pero tributan al flat, como ganancia patrimonial, como si fuera una compra que tú vendes. Es decir, es como una compra en suspenso, porque si el día de mañana nunca hay un exit, tú nunca ejercitas tu stock option. Entonces, tus impuestos sobre la renta son sobre los 100 primeros, o sobre, si te los hacen gratis, imagínate que te lo regalan, pues sobre esos 100 pagas IRPF en el momento inicial y luego ya pagas lo que sería la parte flat. El problema de la tributación en los planes incentivos es pagar el impuesto marginal, no pagar pagar siempre es un problema, ¿no? Pagar impuestos, pero entenderme. La parte, digamos, que penaliza es la parte del impuesto progresivo, no la parte del impuesto, digamos, flat, porque todo el mundo asume que tiene que pagar un 20 y pico % de impuestos. No sé si te ha quedado claro, si no, por favor, insisto. Y aquí al final nos hemos puesto los requisitos de las rentas irregulares al final. Pero me voy a ir un minuto, si me lo permitís, aunque tengáis todo esto al final, a quiénes son las empresas emergentes, porque sé que es algo que está ahora muy de boga y creo que ese incentivo de 50.000 euros pues lo justifica, ¿no? Lo tenéis al final de la presentación y lo podéis leer, con lo cual no tiene mucha música. Tiene que ser de nueva creación o que no hayan pasado más de 5 años desde que se inscribió, ¿vale? Si tenéis algún tipo de empresas de biotecnología, que creo que había alguna spin-off de la uni en la charla, bueno, pues en ese caso se sube a 7 también para algunos sectores estratégicos. Que no haya habido una fusión previa con otras, no haber distribuido dividendos, que yo honestamente, pues, no sé cuántas startups van repartiendo dividendos en los primeros 5 años de vida, seguro que algunas las hay, pero me cuesta trabajo imaginarlo. No pueden cotizar en un mercado regulado, ¿ok? Tienen que tener su sede social en España y su establecimiento permanente en España. Esto está pensado para filiales de otros países y honestamente no sé cómo va a funcionar, pero bueno, por lo que hoy nos estamos ocupando, pues son todas empresas, entiendo que son empresas españolas. El 60% de la plantilla tiene que tener un contrato laboral en España. A mí esto, depende cómo lo leamos, puede leerse en positivo o en negativo. Pues oye, el 60% tiene que estar en España, con lo cual nos da posibilidades de perfiles en teletrabajo, pero tiene que tener un contrato laboral. Y no todas las startups pueden permitirse tener todos los perfiles laboralizados, lamentablemente, y van tirando de varios freelance. No sé este requisito. No sé cómo funciona, además me parece que tiene un poco de trampa porque puedes poner la plantilla que tú quieras. Entonces no lo sé. Bueno, y esta que es el requisito importante es desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable.
escalable. Sabéis que esto lo va a determinar al final el ENISA, que están preparando un modelo en el cual reportas todo, lo subes a su sede y de alguna manera una inteligencia artificial va desmembrando qué empresas se les da o no el PIN de empresa emergente. Dicen que será en un plazo de 3 meses porque es un requisito rogado. Si el ENISA no te da la autorización, no se prevé ni siquiera cómo impugnarlo, pero bueno. Pero efectivamente quien cumple los requisitos, lo que nos han trasladado desde el ENISA es que van a ser un tanto flexibles y que van a ser pro emergencia, o aunque no sé si queda muy bien, pero pro que haya muchas empresas emergentes, ¿vale? Y al final seguirás teniendo esa cualificación de empresa emergente durante los tiempos de vigencia, salvo que incumplas pues, lo obvio, ¿no? Que no estés al corriente con Hacienda, con la Seguridad Social, que te condenen por un delito, etcétera. Estas empresas emergentes, yo lo que veo, y aquí estos son los criterios en teoría que va a usar el ENISA, yo el problema que veo con las empresas emergentes es que se han quedado demasiado cortos con el plazo, porque es verdad que en una startup están pensadas para crecer, pero hay algunas que les lleva más tiempo pasar de la fase semilla a una fase un poquito más evolucionada. Entonces, 5 años es suficiente. Bueno, no lo sé. 5 años puede ser poco y además crea como una especie de ruptura del mercado de si eras empresa emergente antes o lo eres ahora. Porque una empresa tuviera 5 años y un día, al día que entró en vigor la ley, se le puede dañar tanto. No lo sé. Sobre todo en la parte de planes de incentivos, para mí es una chapuza, porque cuando una empresa se puede plantear ya hacer un plan de incentivos serios, pues a lo mejor está en el año 3 o en el año 4. Nadie crea una empresa el día 1 y se plantea darle un plan de incentivos a sus trabajadores en el día 2 porque no ha funcionado. Entonces, no sé si tiene demasiado sentido, la verdad. Y por mi parte, pues no sé si queréis alguna pregunta adicional. Pues No sé si... muchas gracias, Marta, y Gracias, la verdad Marta. es que es un mundo complejo como todos, ¿no? Sí. Al final, yo me quedaría sobre todo con el mensaje inicial que lanzaste, ¿no? De que lo importante es que si tú te estás planteando a los trabajadores involucrarles o vincularles con la marcha de la compañía de alguna manera, tienes que pensar primero en lo que se retribuye, si el pasado, el presente o el futuro, y sobre todo cuáles son los objetivos, porque claro, dar acciones a alguien cuando al final va a estar contigo un tiempo incierto, pues es una solución, es pan para hoy y puede ser hambre para mañana, ¿no? Con lo cual... Puede generar muchas situaciones incómodas, eso es así. Con lo cual, lo de otros instrumentos o otras opciones que has comentado, pues son interesantes. Y luego la parte final que has comentado, eso de que en 5 años para una startup muchas veces es que casi está empezando a funcionar, que es cuando empiezas a tener igual objetivos más claros, ya se te acaba el plazo de ofrecer estos incentivos y eso sí que es un problema, que tienes que igual verlo en la parte final y bueno. Pero bueno, son instrumentos que están aquí y yo creo que la ley evoluciona. Hace 4 o 5 años era impensable que hubiese una ley de esas características, ahora la hay, probablemente la vayan puliendo con el tiempo, ¿no? Y dándose Yo creo cuenta que es de lo que todos esperamos, que al final se vayan siendo más flexibles y que con el tiempo pues consigamos ir rascando un poquito de plazo por algún lado. Muy Y bien. simplemente al final de la presentación está mi correo, si alguien necesita alguna duda o no ha quedado algún tema claro o queréis contactarme, pues lo encontraréis allí y intentaré resolver las dudas que tengáis de la mejor manera posible. Y es muy El plazo es importante muy cortito. que se hagan estas cosas con alguien que sepa mucho del tema, porque cualquier cosita puede generarte un problema muy gordo. Correcto, Estela. Madre mía. Hay que tener en cuenta que un error Sí. ahora en un diseño de una operación puede tener consecuencias graves y sobre todo, si la empresa va bien, costarte mucho dinero, si te equivocas en el planteamiento, con lo cual es bueno igual invertir un poco de tiempo y dinero en buscar un apoyo de alguien que que tenga experiencia sobre todo y te cuente pues vivencias de otro y decir, oye, ten cuidado que si haces esto te estás comprometiendo más allá de lo que tú puedes prever, ¿no? Efectivamente. Y es tu decisión de si eso es razonable o no lo es.
No, y al final que el incentivo se acaba convirtiendo en una pesadilla. Yo creo que ese es el peor problema de todos, que nos hayamos gastado un dinero, que hayamos invertido muchos recursos en implementar esto y que al final el trabajador huya porque lo que era un incentivo al final acabó siendo una pesadilla. Y aunque parezca un poco extraño, pasa más veces que de lo previsto y más de lo deseado. Totalmente de acuerdo. Sobre todo los problemas se empiezan cuando las cosas van bien, ¿no? Cuando empiezas a tener Sí. cuando no hay nada que repartir, no hay ningún problema. El problema es cuando la empresa tiene proyección y tienes ya cosas que repartir y acaba teniendo un impacto económico. Eso es lo importante. No sé si tienes alguna pregunta a alguien. Yo creo que es un buen momento para ya finalizar el webinar y ya seguir con los deberes diarios, que yo creo que todo el mundo estamos bastante entretenidos estos meses, que son meses intensos y es un buen momento. Bueno, agradeceros a todos pues la asistencia, que realmente el webinar tiene sentido porque estáis ahí. Y nada, pasaremos junto con la presentación el enlace donde están donde podéis ver los anteriores y este lo colgaremos también allí pues a finales de esta semana, primero de la siguiente y ya nos quedan 3 que Nos vemos el próximo martes por la el tarde. martes por la tarde efectivamente Sí. sobre el hubs de emprendimiento y ecosistema y bueno, en esa línea también son reflexiones interesantes. Y nada, un saludo a todos. Muchísimas gracias por Gracias, invitarme, Marta. de verdad. Y gracias a Marta, es verdad, perdón, Germán. gracias a Marta por la No, muchas explicación que al gracias por final invitarme. lleva un tiempo, ¿no? Y no es fácil poner orden en este mare magnum de ideas, ¿eh? Entonces, muchas gracias por el esfuerzo que realmente, Gracias por bueno, invitarme. venga, es un saludo a todos y Chao. hasta la Hasta la próxima. semana que viene. Chao.